Buenas tardes, doctor Fabián Lugo Peñalosa. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a presentarle la actividad 4, la cual consta del seguimiento de trayectoria con un robot antropomórfico. Y los compañeros que vamos a presentar somos Gómez Porcayo Eric, Mejía Pérez Augusto, Luis Hernández Juan Alberto y su servidor Pérez Verde Jesús Eduardo. Bien, el contenido de nuestra presentación está dividido en 3 secciones. Vamos a pasar rápidamente por cada una de ellas. El robot antropomórfico de 6 grados de libertad está dividido en un manipulador y en una muñeca esférica. Al final vamos a tratar brevemente el tema de la trayectoria de quinto grado. En esta imagen podemos ver un esquema que representa cada una de las juntas revolutas que conforman el robot antropomórfico y corresponden a cada uno de los grados de libertad. Para obtener los primeros 3 grados de libertad se utiliza una transformación homogénea de 3 a 6 que está expresada en estos términos y por estas ecuaciones. La orientación total del robot se representa como una transformación de rotación de 0 a 3 y de 3 a 6. En la ecuación 1 podemos ver esto. Luego, al realizar una proyección de solo la parte que corresponde al manipulador, podemos obtener los primeros 3 grados de libertad como corresponde. Como Q1 como el arco tangente de dos argumentos, que son las proyecciones en X y en Y de esta parte del manipulador. Esta es una proyección superior del manipulador y los otros 2 grados de libertad restantes se obtienen como sigue: Q3 y Q2. Q2 como una ley de cosenos de una vista lateral del manipulador. Por último, los últimos grados de libertad del robot corresponden a ángulos de Euler, que están expresados de esta manera como phi, teta y psi, y se representa como una transformación homogénea, que es el producto de 3 transformaciones homogéneas en la convención de David-Hartenberg, y en términos de la matriz de rotación y del vector posición se expresa de esta manera. La rotación de Euler se muestra en esta matriz como los vectores direccionales y como una matriz de rotación de 3 a 6. Los grados de libertad se obtienen de esta manera: Q5, Q4 y Q6. Para evitar la singularidad se expresa en este rango de 0 a pi o de 0 a menos pi, como corresponde el caso. Ahora mi compañero Verdi les va a explicar la parte de las trayectorias. Para poder determinar el comportamiento del robot antropomórfico es importante conocer cómo son sus trayectorias, por lo que es necesario explicar las trayectorias de quinto grado. Tratándose de un robot de 6 grados de libertad, a la cual se le asigna una trayectoria polinomial con las restricciones aceleración inicial y final. En la siguiente ecuación podemos observar el comportamiento de las siguientes variables, las cuales son posición inicial, velocidad inicial, aceleración inicial, posición final, velocidad final y aceleración final. Ahora podemos observar cómo se realiza el análisis matemático, en donde se considera que el robot inicia desde reposo. Esto quiere decir que la velocidad y la aceleración empiezan en cero y para terminar deben ir frenando de tal manera que deban llegar a una velocidad y aceleración de cero. Y en esta ocasión las únicas variables que presentan algún cambio son las variables de posición. Y por último observamos la representación matricial del polinomio de quinto grado, en donde describe las variables de velocidad y aceleración. En lo que comenzamos con el código en la parte del robot antropomórfico, lo primero que se hace es limpiar las variables del robot. Luego procedemos a establecer el número de paso de la interpolación, que en nuestro caso definimos un valor de 5. Luego de ello pasamos a lo que es la inicialización del robot antropomórfico. En esta parte se definen las variables de posicionamiento y dirección, las cuales van de Q1 hasta Q6. Luego de esta parte se definen lo que son las longitudes que va a tener el robot, las cuales nos permitirán un correcto seguimiento de la trayectoria. Estas longitudes se agrupan en un vector longitud. Luego de ello procedemos a cargar las coordenadas de la trayectoria del logo de Lupita.
esto con ayuda de la función load. Posterior a ello se extrae la posición y orientación del eslabón final, así como la transformación homogénea. En ambos casos se aplica un offset. ¿Esto para qué? Para que la trayectoria no se encuentre en el origen. Esto se hace adicionando 7 y 8 unidades en los ejes X y Y correspondientemente. Después se pasa a lo que es la configuración del robot antropomórfico. En esta parte nos encontramos con los parámetros de Navier-Hartenberg, los cuales nos permiten describir la cinemática directa. Estos son, en la primera columna tenemos la rotación en Z, la segunda columna corresponde a la traslación en Z, la tercera columna traslación en X, cuarta columna rotación en X, quinta columna. Esto hace referencia al tipo de articulación que utiliza el robot. En nuestro caso, como tenemos un valor de 0, esto indica que es una articulación rotacional. Finalmente, en la sexta columna tenemos los valores de offset. Después de ello, establecemos los límites de trabajo que va a tener el robot para lo que es el segmento de la trayectoria. Una vez hecho esto, pasamos a lo que es la obtención de los puntos de la trayectoria. Esto se hace mediante la extracción de la transformada, obteniendo dos valores. Uno va a ser la matriz de rotación y otro corresponde a la transpolación de la posición final de los tres ejes. Este último nos dará las posiciones del robot en cada uno de los ejes correspondientes. Como podemos observar, esta información se utilizará para poder llevar a cabo lo que es la cinemática inversa, donde se usan estos parámetros, además de la matriz de rotación y el vector de longitud previamente definido. Ahora, dentro de la función de cinemática inversa, podemos ver que aquí se establecen las ecuaciones para cada una de las articulaciones que tiene el robot, que corresponden a Q1, Q3 y Q2. Una vez que se determinan estos tres valores, ahora sí podemos pasar a determinar la cinemática directa. A continuación vamos a hablar de la cinemática indirecta, ya que necesitamos saber la matriz de rotación de la muñeca esférica, necesitamos saber la orientación del manipulador. Por tal motivo vamos a usar la cinemática directa. La cinemática directa va a depender de tres variables de posición, Q1, Q2 y Q3, y la longitud de los eslabones. Utilizando la matriz de convención de Navier-Hartenberg que estamos viendo en pantalla, que son ángulos de Euler, nos va a ayudar a obtener las A1, A2 y una transformada de similitud nos va a ayudar a encontrar A3. A1, A2 y A3 al multiplicarse en un producto cruz obtenemos la transformada de similitud homogénea del manipulador. Y de la transformada vamos a obtener la matriz de rotación del manipulador que se le conoce como R-03. Esa función es la que se va a regresar a la cinemática inversa. Ya dentro de la función cinemática inversa vamos a ver que se va a multiplicar por la matriz de rotación general de la transformada de similitud homogénea de la posición del robot actual, con la finalidad de encontrar la orientación de la muñeca. Una vez que ya encontramos la rotación de la muñeca, es decir, la matriz de rotación, vamos a irnos a la función de singularidades para ver qué caso aplica, ya que dependiendo de la singularidad o la posición que se encuentre, se le va a hacer una posición de Q5, Q4, Q6. Una vez que nosotros ya aplicamos la singularidad, regresamos a la función de cinemática inversa, donde nosotros vamos a empaquetar las 6 variables de estado, de posición Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6 en un vector, que ese vector va a ser regresado a la función principal de robot antropomórfico. Dicho vector se va a usar en la siguiente función de interpolación. La interpolación, como lo mencionaba mi compañero Verde en la teoría, es la aplicación de la trayectoria de quinto grado, es decir, un polinomio. Dentro de la función de interpolación vemos que pide 3 parámetros. La posición actual, sabemos que la velocidad es 0 de inicio y final por cualquier parte de reposo, igual que la aceleración. Y también necesitamos una posición final que es la previa a la posición que estamos analizando y cómo se va a detener el robot, porque sabemos que una vez que acabe el trayectoria de Upita, que ya no haya más puntos, va a frenar y se va a detener el robot. Vamos a considerar el tiempo y el paso de muestreo. Y en este caso va a ser el muestreo de puntaje, de marcado de puntos. Vamos a la función de interpolación de 6 grados de libertad para ver cómo se aplica la trayectoria de grado 5. Vemos que hay una matriz llamada M, que es la matriz del tiempo. Dependiendo la fila, vamos a hablar que es posición, velocidad o aceleración. Las primeras 3 filas es de la posición inicial, las últimas 3 filas son de la posición final. Después sigue una matriz B, donde nosotros conocemos la posición inicial, velocidad inicial, aceleración inicial, posición final, velocidad final y aceleración final. Y la matriz A va a ser obtenida por una ecuación donde sacamos la inversa de M multiplicada por el vector de las variables. Eso con la finalidad de calcular
la trayectoria de posición, la trayectoria de velocidad y la trayectoria de aceleración para hacer el movimiento del robot. Una vez que tenemos esos tres datos, los compactamos en un vector llamado D, que es el cual se va a ocupar dentro de la función principal del robot antropomórfico. Para ser tratada, es decir, se va a empaquetar en un vector llamado QQ5 en la posición m.n, que esa está en relación del paso más lo de las filas. En dicha función se va a guardar, como ya había mencionado, la posición, velocidad y aceleración actual del robot. Ya por último vamos a tener un pause para la muestra del robot. También vamos a tener el antro serial link, que nos va a proporcionar las características del robot, el antroplot lot, que nos va a representar el área de trabajo, y por último vamos a imprimir el comportamiento de movimiento del robot. Como pueden ver en la pantalla, el robot es el antropomórfico de 6 grados de libertad, que nos va a marcar la trayectoria del logo de Upita.